Hola, muy buenas noches, bienvenidos a nuestro primer capítulo de Empreoyentes, donde nuestros emprendedores de Líbano, Tolima, vienen a contarnos todas sus experiencias y todas sus vivencias que han llevado a cabo de haber montado pues sus emprendimientos. El día de hoy nos acompaña doña Sandra García, dueña de droguerías Wallau. ¿Qué más, doña Sandra? Buenas noches, Santiago. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Muy bien, Santiago, gracias. Bueno, estamos acá pues porque, como lo pueden ver, estamos acompañados de Walter, que es el hijo de doña Sandra, que pues tiene una condición especial. Entonces pues también es para abrirle un poco los ojos a las personas que creen que por tener un niño en discapacidad especial es un impedimento, lo cual no es así. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un testimonio y una emprendedora. Para las personas que dicen que eso es un impedimento, es mentira, porque ella es mamá y es de muy joven y a día de hoy ya tiene su negocio y vive muy estable. Entonces vamos a conocer un poquitico sobre el tema y la vida de ella. Doña Sandra, cuéntenos cómo empezó todo con Walter. ¿Cuántos años tenía usted cuando Walter nació? La historia, un poquitico de todo, vamos a empezar. Bueno, Santiago, le voy a contar pues un poquito de mi vida a partir del nacimiento de Walter. Yo tenía 15 años. Aún era muy pequeña, sobre todo sin experiencia. Y no solo lo pequeña, lo joven, Lo inocente. sino lo inocente, la falta de experiencia, de prepararse uno como mamá. Y sobre todo, la sorpresa de tener un bebé que nació de 4 meses y medio. Y les quiero contar que, o sea, fue algo que yo no lo esperaba. O sea, obviamente yo entendía, a pesar de mi corta edad, de que un bebé nacía a los 9 meses de embarazo. Y cuando mi niño, a mí me dieron los dolores a los 4 meses y medio de embarazo, y yo no sabía que eran dolores de parto. O sea, era tanto la inocencia mía que yo no sabía que eran dolores de parto. Esa noche la pasé toda la noche con esos dolores, porque yo pensaba que era un dolor X, un dolor de estómago, un dolor algo, porque un bebé nace a los 9 meses. Sí, claro. Yo no tenía ni siquiera el conocimiento que podía pasar de que un bebé se viniera antes de los 9 meses. Así pasó. 4 meses y medio nació Walter. Gracias a Dios, Walter nació vivo. O sea, pues cuando llegamos al hospital, los médicos nos decían, el bebé está vivo. Él va a nacer vivo, pero obviamente él no va a vivir más de 8 horas. Eso fue el diagnóstico del médico, porque pues 4 meses y medio, imagínate. Walter nació pesando 800 gramos. Normalmente un bebé, ¿cuánto es el promedio que debería No, pues pesar? un bebé pequeño, que digamos es un bebé Sí, con de todo. 9 meses, digamos, de poquito peso, de 2.600. O sea, Poquito peso de 9 meses. 2,5 kilos más o menos. De 2.600, o sea, muy bajito peso. O sea, obviamente hay bebés que ya los meten en incubadora, pero pues no tanto tiempo. Y el riesgo no es mucho. O sea, no es mucho el riesgo. Se puede mantener en la incubadora cierto tiempo. Pero Walter, de 4 meses y medio, con tan poquito peso, o sea, los médicos decían, no, él tiene una deficiencia totalmente pulmonar. Su color de la piel era rojo, porque el color de la piel era rojo. ¿Pero un rojo intenso o...? Un rojo como ver un cojín de cera. Un cojín de cera, de eso, cera escarlata, Sí. sí. Y sus venitas eran como si se las hubieran dibujado por fuera. Todas dibujadas. No tenía uñitas. Él no tenía uñitas. No se había desarrollado. No, para nada. No. Completo. Él era todo completico físicamente. Pero pues no se había desarrollado. Sí, Los claro, médicos decían, él tiene una deficiencia pulmonar que él no va a vivir más de 8 horas. Duró 5 meses y medio en incubadora. Lo que debería haber Exacto, como que para completar el proceso pues, de los 9 meses. Ok. Duró 9 meses y medio en incubadora. Yo fui mamá canguro durante 1 año,
¿Qué, perdón, qué quiere decir mamá canguro? Mamá canguro es cuando los bebés nacen tan extremadamente prematuros y tiene que vivir al contacto de la piel de la mamá. Entonces yo lo tenía que mantener acá en el pecho todo el tiempo, o sea, permanentemente. O sea, yo únicamente lo sacaba de mi pecho cuando yo me iba a bañar, a ducharme rapidito y a volverlo a tener ahí todo el tiempo. Todo el tiempo. El proceso y sobre todo esa, ¿cómo te dijera? Mira, o sea, fue algo tan bonito a pesar de haber sido tan joven, porque esa inocencia y esa falta de madurez que tenemos ahorita, que cuando somos adultos, tenemos miedo. Tenemos miedo y nosotros nos preparamos como hacia el futuro, nos causa ansiedad de saber qué va a pasar. Aunque yo en ese tiempo era tan joven, yo nunca tuve como ese miedo, como esa angustia, como esa preocupación, porque no asumía las consecuencias. No, pues claro, una niña de 15 años claro que sí, o sea, iba a profundizar de ser mamá todavía. Exacto, y muchísimo menos entender la magnitud de las consecuencias que podían venir. O sea, y la familia, su familia, le dio la espalda, la apoyó, la familia del papá de sí. Walter. No, o sea, unidos, o sea, para que Nunca les dieron la espalda. No, para nada. Ni ninguno. ellos, ni por parte del papá, ni por No, parte para de nada, ni por parte de mi familia, no. Eso también es pues muy importante, ¿no? Sí, claro que sí, pues, claro, porque yo era una niña, aunque obviamente pues las circunstancias no eran las mejores, aún yo estaba muy niña, yo me fui de mi casa, no, prácticamente me volé de mi casa, entonces la relación pues no había sido así como muy formal. Unida, muy formal, pero más sin embargo siempre tuve el apoyo de mis papás, de mis hermanos, lo mismo de la familia de él, entonces eso me ayudó muchísimo, pero en sí la experiencia era mía, pero la inocencia o me sea, ayudó. ellos ayudan, pero digamos ya cuando sea algo muy extremo, pero en lo normal, usted defiéndase como pueda. Exactamente. O sea, y siempre asumimos esa responsabilidad, ¿no? Y es la cual, o sea, nos forma a nosotros como papás y como mamás, porque muchísimas veces hay papás que dejan de hacer su vida, sus quehaceres, sus trabajos, porque por una u otra razón se quedan en su casa cuidando a sus nietos, haciendo sus cosas como para que su hija siga su vida, su trayectoria. No, a mí me tocó mi responsabilidad y lo agradezco, y le agradezco a mis padres que fueron así como tan tajantes, correctos, sí, tan correctos, o sea, lo que es, y eso fue lo que le da la responsabilidad a uno como mamá. No alcahuetearles, sí, otras cosas. Total, claro. Bueno, doña Sandra, ¿usted cree que, digamos, en su vida como madre, ¿cuántos años tiene Walter ya? Walter tiene 30 y ¿qué, hijo? ¿Cuántos añitos tienes? Cuenta, ¿cuántos años tiene Walter? Bueno, Walter tiene 33 años. 33 años. Y en esos 33 años, ¿usted cree que él ha sido como algún impedimento? Para lo que sea, no importa, así como no lo veamos como de que no, sí, que con él no puedo hacer tal cosa, no, sino como en algún momento usted dijo, sí es duro, pero hay que hacerle. Sí. El miedo, sí, claro. O sea, pues eso, y cuando digamos él antes de nacer le dijeron que él iba a nacer con la condición, o sea, pues después de las 8 horas, digamos, de que vieron que sí pudo vivir más de las 8 horas, no se sabía todavía que iba a quedar con alguna condición. No se sabía porque obviamente pues el niño por lo prematuro, obviamente ya después de que me lo entregaron de incubadora, ya a mí no me dijeron nada. Y la falta de experiencia mía, o sea, yo no indagaba a los médicos, yo no sabía. Y yo pensé que mi niño iba a crecer como un niño normal. ¿Y a los cuántos años de edad de él se dio cuenta? Yo me di cuenta y eso fue cuando Walter empezó a gatear. Cuando yo empezaba a ponerle los sonajeros a Walter, esos que traen así las bolitas, sí. O sea, a llamarlo, él se hacía en posición de gatear y yo lo llamaba con el sonajero, pero yo me daba cuenta que él no me miraba, sino que él se guiaba, era por el oído. Él ponía su oído a donde estaba el sonajero. Entonces, yo lo veía de que, y yo decía, pero ¿por qué? Pero más sin embargo, yo quería como esconder esa verdad de que mi hijo no veía
por la condición que él había nacido, por lo prematuro. En alguna circunstancia, una vecina mía, una señora me decía, Sandrita, yo veo el niño raro, a mí me parece que el niño no ve. Y esas cosas de que no, ¿y por qué? No, no, él sí ve. Él Claro, sí usted ve como lo que madre pasa. va a decir de que él había Lo que nacido con pasa algo. es que él es prematuro, o sea, pero él ve, o sea, uno como que se aferra a que eso no sea cierto, ¿sí? Sí, claro. Pero más sin embargo, uno lo ve, o sea, yo lo veía, yo decía, pero ¿por qué mi niño, yo lo veo Como que raro? trataba de tapar el sol con un dedo, o sea, Sí. sabía, pero no lo quería aceptar. Sí, total. Ok. En algún momento, con el papá del niño, dijimos, no, toca llevarlo a hacer exámenes, toca llevarlo a hacer exámenes, a hacer exámenes. Fue mucho tiempo, mucha dedicación, las circunstancias, porque tanto él como yo éramos unos niños. O sea, usted tenía Él 15 tenía años, eso, y él 16 años. un año más. Éramos dos niños jugando con un bebé, porque literal era así. Entonces las circunstancias pues eran más difíciles. La responsabilidad, Pero eran igual muchas el cosas. papá siempre fue entendido con el niño, Sí, si eso no... sí, hasta cierto punto porque también mi vida fue un poco difícil, él fue un padre, eh, mm, ¿cómo te digo? Con O sea, carácter. con carácter, entonces fue difícil nuestra situación que llegando a un tiempo pues nos separamos, pero pues Ok, bueno, sí, eso será otro tema circunstancias más de la adelante, vida, sí. sí. Que en algún momento nosotros dijimos, no, toca llevar el niño a exámenes y lo hacíamos. Y entonces tocaba hacer, vivíamos en Bogotá, entonces era un día un examen así, a los 3 días otro examen así, 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 pero yo siempre guardaba la esperanza que me dijeran, no, su hijo está perfecto, siempre, o O a sea, ver, después de un tiempo o algo. no. Cuando ya nos dieron el diagnóstico, no, el niño tiene un retraso psicomotor, ceguera total, O sea, él no ve nada, total, nada, por los nada. dos ojitos, Ningún. total, y un retraso psicomotor y ceguera, y yo, o sea, fue duro, fue muy duro. ¿Y para ahí todavía tenía 15 añitos o 16 más o menos ya? Yo ya tenía como 16 años, claro, ya Walter ya tenía como un añito, como más. O sea, pongámosle que Y, 17 como para sí, más o redondear. menos, sí, No, 16 pero igual, 17 la sí, inocencia que tenía. total, Sí, no, total, la no. inmadurez, o sea, literal, la inmadurez de, o sea, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Qué va a pasar ahora? Eso fue duro, eso fue muy duro, o sea, yo me acuerdo que cuando a mí me dieron ese diagnóstico, o sea, no, yo andé en Bogotá muchísimo tiempo, muchísimo rato cuando yo salí de ese hospital con mi niño en los brazos y yo lloraba por las calles de Bogotá. Sin saber qué hacer. Sí, para mí fue muy duro. Yo decía, ahorita mi niño, ¿yo qué voy a hacer con mi niño? Mi niño, ¿por qué no ve? Yo me culpaba, yo peleaba con Dios, yo le decía a Dios, yo le decía, hay veces uno quiere, Dios mío, o sea, qué pecado, y yo le pido perdón a Dios hoy en día, pero hay veces uno quiere que no le pase a uno, que le pase a otra persona. Porque a mí, la Sí, típica frase. entonces yo decía, Dios mío, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi niño? Si existe tanta gente mala, si existe tanta gente drogadicta, sí, no a mí, ¿por qué a mí? O sea, y pues uno no lo entiende y mucho menos uno no sabe cómo afrontar esa situación. Es fuerte, es dura. El que dirán, uno piensa en el que dirán. O sea, uno ahorita, ¿qué van a decir? Ahorita, que pesar de mi hijo, empieza uno a victimizarse, uno y a victimizarlos a ellos, o sea, porque uno no sabe el tema, la inmadurez, la inexperiencia, es un tema fuerte, muy duro. No, pues claro, y más que pues la edad es que pues Claro, para una mamá experimentada, bueno, vaya y venga, pero pues con 15 años que iba a no, esperar. éramos muy pequeños, éramos muy pequeños. ¿Y a los cuántos años ya le tocó a su merced trabajar como tal? Bueno, como te contaba, o sea, cuando yo tuve, o sea, mi niño, o sea, el papá, a pesar de lo joven, era un hombre muy responsable. Era una persona que era el proveedor de la casa, era muy responsable, muy trabajador. Desde siempre, o sea, desde... Siempre. Él fue una persona que creció en un hogar con un papá trabajador, con ese señor que le enseñaba que para comer tocaba trabajar y él creció así. O sea, él fue muy responsable, fue muy correcto como padre,
con sus hijos, él era muy responsable en la casa, pero por circunstancias de la vida nuestra relación se dañó porque él era de mucho carácter, un carácter muy fuerte, demasiado fuerte a pesar de lo joven. Y son cosas que quizás vienen de la crianza de él. Sí, claro. Son Hombre cosas que criado a vienen, la sí, antigua. exacto. Fueron cosas que vienen de la crianza de él, pero no desconozco que fue un buen papá. Nos separamos, ya, imagínate, nos separamos, Walter aún estaba pequeño. Cuando nació Michael, imagínate que Michael nació. Para la gente que escucha, Michael es el segundo hijo que Es mi es otro tuyo. hijo, sí, es ¿No? mi otro hijo. Pero cuando Michael nació, imagínate que era más grande Michael que Walter. Y eso que Sí. Walter ya con la edad Claro, que y tenía. Walter, claro, imagínate. Michael recién ya, nació. exacto. Y yo ya, imagínate un embarazo de 9 meses, tuve un embarazo más, que fue el de Michael. Walter ya tenía, yo creo que unos 2 años, yo tenía como unos 17 ya, me imagino yo, algo así. En todo caso, cuando Michael nació, Walter era más pequeño que Walter. Y después de A dos. mí la gente me decía, ay, tuviste gemelos, y yo, sí, son gemelos. Pero pues no, Michael era el pequeñito, Michael era el bebé. Pero resulta que Michael tuvo que asumir el rol de ser el niño grande. El mayor. El niño grande siempre. Y Walter siempre fue el bebé y es el bebé porque Walter día de hoy. sigue siendo el bebé. Entonces era hasta curioso porque imagínate que Walter dormía conmigo y yo mantenía más la atención hacia Walter que hacia el bebé, que era mi hijo, Michael. Sí, fue muy curioso y me da tristeza porque todas esas responsabilidades también recayeron sobre mi niño. Muchas veces yo salía con ellos y era Walter alzado y Michael caminando, ¿sí ve? Entonces son cosas curiosas que uno dice, oiga, no venga, que hoy en día digo, no, qué pecado, o sea, qué Antes lo pecado. veían como una injusticia, ahora sí, Exacto. claro. Entonces, empecé a trabajar cuando me separé del papá. ¿A los cuántos? Yo me imagino que mis niños tenían, no, Michael estaba también muy pequeño. Yo digo que Michael tenía como unos 4 años. 4 años, 17, 4, ¿Como a los 20? 21, Sí, 21 más como o a los menos. 21. Empecé yo a trabajar, el miedo, o Y sea, con Walter que lo los a más, la casa. exacto, lo más terrible es saber usted, no de irse a trabajar, porque pues no, o sea, las labores, sino el temor de dejar a sus hijos. De yo ahorita con quién voy a dejar mis niños, quién me los van a maltratar, me les van a pegar, no, eso para mí fue algo muy duro, o sea, el despegarme yo de mis hijos para poderme ir a trabajar. Solo Dios sabe yo cuántas veces llegaba y permanecía llorando todo el tiempo en mis trabajos. Por el miedo, porque pasaba una cosa, porque pasaba otra. El temor a dejar sus hijos y sobre todo un niño en la condición de Walter es muy fuerte. Es muy fuerte, o Y sea, digamos en el trabajo, en los trabajos nunca le decían puede traer al niño ni nada. no, no, O al no. contrario. No. En esos tiempos allá, no, mira que no. Porque pues eran trabajos como, ¿qué te digo? Primero, Walter aún estaba muy pequeño, que ahorita es distinto porque yo trabajo con Walter camina, sí, es Sí. distinto. Pero en ese tiempo Walter estaba muy pequeño. Como un niño de meses, por Sí, decirlo. Walter prácticamente. estaba muy pequeño y mis responsabilidades laborales pues no lo permitían. Y segundo, pues nunca pasó, digamos, de que mis jefes, Sandra, tuvieran esa consideración porque mis Pero labores ellos no sabían. sí, claro, sí, ellos lo Ok. sabían, porque mis labores no lo permitían. Mis labores no lo permitían, pero pues tampoco llegamos hasta allá, hasta que ellos en algún momento me dijeran, no, mira Sandra, tráelo. No fue. Nunca se llegó a ese momento. Ok, ¿y el primer trabajo se acuerda que era? Mi primer trabajo después, sí, claro. Mi primer trabajo cuando yo salí de casa, que los dejé a ellos, que para salir a trabajar, fue en un almacén de ropa en Bogotá. Fue en un almacén de ropa en Bogotá. Yo recuerdo que yo llegué allá a ese almacén a pedir trabajo, llorando. Llegué a pedir trabajo, el dolor y la frustración de saber de que yo tenía que dejar a mis hijos, de que yo qué iba a hacer, el temor, el miedo. Voy a ser capaz de sacar a mis hijos adelante, voy a ser capaz de ser mamá y papá. O sea, era
O sea, era una cosa loca de verdad. De verdad que, uy, no, eso era muy fuerte. De verdad que yo me acuerdo y a mí de verdad me eriza la piel. Porque la frustración de saber qué va a pasar si usted es capaz de pagar un arriendo, de llevar el alimento para sus hijos, de pagarle a alguien que se los vea, o sea, es bien duro. O sea, una persona, una mamá, o sea, sola que tengas que ser el rol de papá y de mamá es fuerte. Y una mamá que tenga un niño con una condición especial es más fuerte todavía, porque hay más temor, hay más preocupación, hay más miedo. Su hijo, o sea, su hijo, digamos, Michael, yo decía, mi niño me cuenta qué pasa. Él puede decirme, mamá, me pegaron, me hicieron, no me dieron de comer, bueno, cualquier cosa. Pero mi niño, Walter, entonces yo todo el tiempo sufría, yo todo el tiempo lloraba. Fue muy duro, fue muy Un fuerte. proceso muy Sí, complicado, claro. sí, fue muy duro. Y digamos, en algún momento se sintió tranquila, decir, bueno, ya los he dejado solos muchas veces, no ha pasado nada, ya me puedo ir a trabajar tranquila, o siempre que se iba a trabajar era con la incertidumbre, ¿qué va a pasar? Siempre, Siempre, nunca se quitó. el temor de dejarlos a ellos solos, no, 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 porque siempre está esa preocupación que en un tiempo, en una circunstancia, yo lo hacía más tranquila y más confiada cuando ellos se quedaban con mi hermana o con mi mamá. Más sin embargo, no estaba esa tranquilidad total porque yo era todo el tiempo, hola ma, los niños, mami, ya les dice tal cosa, ma, tal otra, así, o con mi hermana Luz, y Walter, y que estás, ya le dio, y Mike comió, y Walter no sé qué, hasta que, oiga, pero ya, claro que sí, están bien, están en la Tranquila. casa, ya, sí, Pero igual usted como madre nunca, nunca, y nunca yo perdió. pienso que eso nos pasa a todas las mamás. Así es en el mejor lugar que puedan estar, que es con los abuelitos, con la familia, pero uno siempre va a tener eso, como que uno piensa que uno tiene que estar 24/7 con ellos para que estén bien. Entonces, siempre va a estar esa preocupación por ellos. Entonces, más o menos a los cuántos años ustedes decidieron venirse, digamos, para este pueblo. ¿Qué año más o menos? En el año 2007. 2007. Llegamos al Líbano, Tolima. ¿Por qué razón llegamos? Por razones laborales, por razones de trabajo, eh, con con mucho miedo porque pues yo ya en Bogotá, pues vivíamos en Bogotá siempre, entonces pues era como la zona de confort de uno, Sí, ¿no? claro. Bogotá es una ciudad demasiado grande, pero está todo, está todo. A la mano. Claro, está todo. Entonces, de una u otra forma, aunque sea difícil, estresante Bogotá, nosotros vivíamos en Bogotá y ya estábamos acostumbrados y yo estaba acostumbrada que mi trabajo era en Bogotá a las distancias. Yo tenía que salir de mi casa. Antes de venirnos para el Líbano, yo trabajaba en una ONG que se llama Colombia Saludable. Trabajaba ahí. Yo salía de mi casa faltando un cuarto para las 6 de la mañana para entrar a trabajar a las 8. Imagínate la Faltan un distancia cuarto para las 6. de la mañana. O sea, 1 hora y 15 minutos. 2 horas y 2 horas, 15 claro. minutos. Primero porque tenía uno que salir al paradero y una cola para coger el colectivo Y que terrible. cuando eso no existía todavía el No, Transmilenio. no existía. Entonces, y el trayecto, los trancones era terrible. Yo entraba a la oficina a las 8 de la mañana. Uf, Entonces, ¿te imaginas esa distancia? Entonces, salía de la oficina a las 6 de la tarde. Yo llegaba temprano a las 8. Y si no, 9, 10, porque por las noches en Bogotá el caos. no, eso es un caos. O sea, es trancones por todo lado. Ciudad Entonces, gótica después de uy, los... terrible, sí, terrible. Entonces, bueno, era el estrés, yo no compartía con mis hijos porque, o sea, yo trabajaba para poder proveer mi casa y mantener mis niños, o me quedaba en la casa con ellos y literal aguantar hambre. Entonces era uno de dos y no habían opciones, o sea, trabaja o trabaja. O sea, en No Bogotá había se una hacía. balanza. No, para O nada. era para un Trabaja, lado o era para el exacto. otro. Entonces, pues no, las circunstancias me obligaban a hacerlo y yo no compartía con mis hijos, el único tiempo que yo tenía para ellos que yo descansaba era el domingo y pues como toda mamá trabajadora y luchadora, el domingo es para hacer oficio en la casa. Entonces no tenía tiempo para mis hijos. Y acá en el Líbano estaba mi hermana. Ella tenía una empresa que es de parabólica, se llamaba TV Líbano, ahorita es Cablenet,
ahorita es Cablenet. Entonces, en ese momento, pues me ofrecieron venir a trabajar acá. Pero ellos siempre han vivido acá o se vinieron para acá también a... Ellos también llegaron acá a poner su empresa. Ok, o sea, de por Sí. sí, familia de usted nadie ha sido como de acá Del como Líbano tal. no, no, O no, sea, no, han no, llegado. no, Ok. no. La primera fue mi hermana que se vino para acá, luego La de de mi la hermana, parabólica. sí, Ok. y luego yo. Con mucho miedo porque yo decía, Dios mío, ahorita qué haya, cómo ir a hacer un pueblo cuando a uno le hablan, ¿Qué sí, expectativas exacto. tenía? Cuando uno vive en Bogotá y a uno le hablan de un pueblo, uno dice, no, eso La es finca. el último rincón del mundo, uno se imagina cosas, uno dice, y muchísimo miedo, pero yo también ponía en la balanza, yo decía, bueno, ¿y acá qué estoy haciendo? No tengo tiempo para mis hijos, y un día decía sí, otro día no, otro día me arrepentía, al otro día decía, no nos vamos, y así. O ¿Cuánto sea, duró como con no, y como el con esa sí o no? incertidumbre, y no, no, yo creo que como 2 meses. ¿Y Sí, qué fue el no, detonante que sí, usted no. dijo? No, un día yo dije, no, Dios mío, o sea, tengo que hacer algo, o sea, mi vida tiene que cambiar o cambiar. O sea, yo no quiero esto para mis hijos, yo no quiero este corre-corre. Yo dije, lo voy a hacer. Vamos a intentar qué Sí, pasa. yo dije un día, lo voy a hacer. Si no funciona, me devuelvo. Ya Así. conozco Sí, Bogotá. sí, literal, Sí, así lo claro. pensé. Yo dije, bueno, pierdo mucho, pues pierdo el trasteo, pierdo la plata, pero pues si no funciona, me devuelvo. Y de eso me llené, eso me dio valor para decir, no, lo hago y lo hago. Pues si no, pues me devuelvo y pues ya, ya, o sea, Sí, no se eso perdió. me metí yo en la cabeza y ya. Y me vine para acá, para el Líbano. En ese entonces, pues yo le dije a mi hermana, consígame una casa para yo llegar a mi casa con mis hijos, ¿sí me entiende? De que ellos tengan su casa, su hogar, o sea, en Bogotá a trancas y mochas lo hacíamos, pero vivíamos solos también, ¿sí ve? Mm, Entonces yo quería que mis hijos también llegaran acá a su casa, a su hogar, que ellos no, y que vivieran. o sea, el ambiente que crece un niño allá al ambiente que crece un niño acá es muy diferente. Total, Sí, claro, es muy diferente. total. Entonces le dije yo a mi hermana, "Ay, bueno, sí, me voy, definitivamente me voy, consígame casa. Así, eso fue así rapidito. Mi hermana me llama, ya tiene casa. Y yo, ah, bueno, ¿y cuánto vale el arriendo? 120.000. Y yo, ¿qué? 120.000, imagínate los arriendos en Bogotá como son de Pues, caros. Y para mí 120.000, yo le decía a mi pues a hermana, precio de hoy eso "Ah, es que vendría siendo como unos 600 más o menos. sí, yo me imagino, pero yo le decía a mi hermana, yo le decía 120.000, y yo le decía, Yomar, ¿usted dónde me va a meter? Pero o Yo, sea, 120.000 se pagan en Bogotá por una pieza y no, eso. Y hoy en día, eso. no, 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 o sea, digamos no. 120.000 para esa época, Ah, no, pero no, allá. no, allá. Digamos que Y 120, en uy, esa época, claro, allá en esa época, en el 2007, claro, sí, en un cuarto, en una pieza. Pero imagínate, y yo le decía a mi hermana, yo lo primero que le dije a mi hermana fue, "Ah, ¿usted dónde me va a meter? ¿Usted en qué comuna?" Así se lo dije. ¿Usted en qué comuna me va a meter? Yo me dije, ay, tan boba. Me dice, no, pues no la conozco, no, tan boba. Y yo, man, es que 120.000, yo tenía mucho miedo, yo decía, no, el ¿cómo que? salario mínimo más o menos en cuánto estaba para esa época. Ay, yo no me acuerdo. La verdad no me acuerdo. Como unos 500, yo creo. No, pues no me acuerdo. La verdad no, no, ¿para qué especulo acá? No me acuerdo. Bueno, Bueno, no sé, no me pero o acuerdo. sea, 120.000 sí era muy barato para una casa, claro. Acá. Y yo le decía, y yo todos los días la llamaba y yo le decía, Yomar, venga, ¿cómo es la casa? Pues la casa tiene, imagínate la casa. La casa tiene garaje, tiene, entraba uno el garaje, la sala, una cocina muy amplia, 3 cuartos, baños, patio y terraza. Imagínate. A día de hoy que Claro, como cuando, 800. sí, y yo el miedo de venirme para acá, yo dije, no, pues volví, me mentalicé y me di valor yo misma. Yo dije, no, pues donde sea, me meto y ya, y pues busco en otra parte si no me gusta. Esa era como exacto, así me mentalizaba yo, decir, pues si no me gusta, pues busco en otro lado, me voy. Y así fue cuando llegamos nosotros acá, que no de una vez para la casa, no, pues yo quedé aterrada, 120.000 pesos. Y la casa era bonita, era muy cómoda, Y el bien. sector bien. Y el sector, bien. No, pues a mí ese barrio me encantó. Yo quiero mucho en el Líbano, Tolima, al Isidro Parra. Fue mi Ah, primer barrio, pero me gustó su tranquilidad, la gente, los sí. vecinos, a mí me gusta mucho y de verdad le doy gracias a Dios por haberme traído al Líbano.
Y empecé a trabajar, mi hijo Ya empezó a digamos estudiar. el trayecto, digamos, de la casa al trabajo, Ja, ¿cuánto era? no, yo acá feliz de la vida, para mí eso era un paraíso. Eran Es 2 horas y cuarto y acá. allá. Imagínate que cuando yo empecé a trabajar, bueno, yo a mi hermana, bueno, mañana qué hora llego? A las 8. Pues yo no conocía los trayectos acá. Ok. Entonces, a las 8 de la mañana, Dios mío, yo me acuerdo que yo el primer día, yo le pregunté a mi hermana qué hora me vengo para el de allá a acá, ¿cuánto es? Y mi hermana tan boba, pues puede venir faltando 20 para las 8. Yo no, yo aterrada, no, ¿cuál es 20 para las 8? Yo a las 7 de la mañana yo salía de mi casa, a las 7. Me venía caminando del Isidro Parra a el centro, al centro, no, por la quinta, era que era, Nos... era, Una era, media era la hora pasó oficina. lento alguien, ¿Sí? sí. Yo llegaba a la oficina y ¿qué hora es? 7:30. Y yo, 7:30. Y yo, no, esto, no, 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 esto para mí era el paraíso. Yo 7:30 y Dios mío, y para mí, o sea, esa felicidad de yo poder salir de mi casa con esos días asoleados, ese sol, la gente que todo el día, todo el momento era, Bessie, buenos días. Hola, mi Bessie, sin conocerlo a uno, no, para mí eso era la octava maravilla. En Bogotá que a uno nadie lo saluda, cada quien es en lo suyo El que no y hay... todo el mundo eso en su estrés, en sus carreras. Acá no, para mí eso era, no, a otro nivel. Al almuerzo, imagínense, en Bogotá le daban, o sea, en la oficina donde yo trabajaba antes de venirme para acá, imagínate, nos daban 20 minutos de almuerzo. 20 minutos. Era salir de la oficina, sentarnos a almorzar y chao, para adentro. Y acá, no, pues vuelve a las 2. O sea, yo salía a las 12 del día y yo a las 2 de la tarde yo volvía. Yo llegaba a mi casa, yo adelantaba el día almuerzo con mis hijos, almorzaba con ellos y me arrunchaba con ellos. Y yo me levantaba otra vez, llegaba otra vez a la oficina faltando un cuarto para las 2, relajada la vida. Salía a las 6 de la tarde, que todavía estaba clarito. Todavía estaba el sol, todavía estaba clarito. Todavía era Y de yo día. claro, y yo llegaba a mi casa y yo compartía con mis hijos, yo estaba con mis hijos, yo hacía mis quehaceres, yo, no, para mí era la octava maravilla. En La la verdad, primera semana, ¿qué tal estuvo? no, espectacular. ¿Sí? Para mí, no, yo digo, y le doy gracias a Dios por el Líbano Tolima. O sea, por Dios sabernos, Dios es un Dios de propósitos y hay veces, o sea, uno piensa de que las cosas son como uno quiere y como uno piensa porque, o sea, uno cree de que uno se las sabe todas. Y yo decía, no, pero por allá, con mucho miedo. Pero mire que después se pone uno a ver de que, oiga, Señor, gracias. Yo le daba gracias a Dios, yo le decía a Dios, gracias. O sea, yo con tanto miedo, con tanto temor de venirme para el Líbano, y mira tú estos regalos que tú me tenías a mí. Yo trabajaba, o sea, yo era empleada, pero para mí era un regalo maravilloso. Era un regalo maravilloso que yo tenía el sustento para mis hijos, No, y el simple hecho ya las de distancias, compartir el más tiempo. compartir con mis hijos, el yo sentarme a almorzar con mis hijos, eso no, eso era una bendición para mí, eso era maravilloso. ¿Ya Yo cuántos le años daba tenía? gracias a Dios por mi trabajo. ¿Cuántos años tenía Walter, más o menos? Pues yo creo que por eso es que a mí no me corre el tiempo, porque Walter todo el tiempo ha sido un niño. ¡Oh! Claro, No joda. No, bueno, 19, imagínate los años que tenía Walter. 19 añitos. Michael empezó a estudiar acá. Yo llegaba de trabajar y Michael salía. ¿Sí me entiende? Él en el día era con sus hermanitos en la casa y yo llegaba a la casa y mi niño se iba a estudiar. Michael se iba a estudiar. Llegaba, o sea, nuestra vida acá era como una vida en familia, como tan normal. Un hogar. Uy, sí. La verdad que sí cambió mucho nuestras vidas. En el Líbano, Tolima cambió mucho. Ahora vamos a saltar un poquito ya más a la actualidad y vamos a hablar un poco de la droguería. ¿Esa droguería usted siempre ha querido tener droguería o fue algo que le llamó la atención a medida del tiempo o cómo fue la historia de la droguería? No. La droguería son esos, como esos deseos frustrados que, Como, ay, que algún sí, momento en quisiera tener. algún momento sí. Yo recuerdo que yo estaba muy pequeña, yo tenía, imagínate, yo tenía por ahí unos 13 años y en el barrio de la familia, de mi casa, siempre existe una droguería, ¿no? Siempre es la droguería del barrio. Y esa droguería quedaba a la esquina de mi casa, como a 2 casas. Y yo siempre iba a esa droguería y yo veía
el señor y la señora de esa droguería como tan relajados trabajando ahí, como medicando, porque en ese entonces los de la droguería podían medicar, o sea, hoy en día nosotros recomendamos, ¿cierto? Sí. Pero en esos tiempos ellos medicaban, E ellos inyectaban de todo. hasta suturaban y todo. Total, claro, en una droguería. Y yo veía eso y a mí me parecía espectacular. Yo decía, yo quiero eso. Desde muy pequeña, yo quiero tener una droguería, yo quiero trabajar en eso, yo quiero conocer de medicamentos, yo quiero. Y yo decía que yo lo iba a hacer. ¿Y a los Pero cuando yo me fui de mi casa a los 15 años, que ya tuve otra vida, mis hijos, todo, o sea, se quedó ahí, se quedó quieto. Pero en ese momento dices, ¿se cancela o voy a pausar? No, mira ¿O fue en algo de que de pronto se puede dar? no, es que fue algo que ni siquiera, la verdad, con tanta responsabilidad ni lo volví a pensar. No lo volví a pensar, o sea, lo volví a pensar después de mucho tiempo. Ya cuando estaba más tranquilo. Acá en el Líbano, sí, eso fue acá en el Líbano, que en algún momento, cuando estaba yo en el restaurante, iba un profesor, pues, ¿quién fue mi profesor? ¿Quién fue mi profesor? Pero en ese entonces él era el farmacéutico del hospital. Entonces él iba ahí al restaurante a tomar tinto, a comer, bueno, entonces yo decía, ay, qué chévere, o sea, qué chévere como Johnny, o sea, el de la farmacia, y yo hablaba mucho con él, y yo le decía que era algo que yo quería, yo le decía, y yo algún día quise ser farmacéutica, y así, o sea, y hablábamos, y él me contaba de medicamentos, y a mí me parecía súper genial y todo, pero hasta ahí, o sea, no lo volví a intentar, no nada, y en algún momento de la vida, él llegó ahí al restaurante, se pidió un tinto y me dijo, Sandrita, te necesito. Y yo me senté y me dice, imagínate que van a dar en Laboramos farmacia. Y yo, ¿farmacia? ¿Cómo así? Me dice, sí, van a dar farmacia. Tú me contaste algún día que te gusta, matricúlate. Y yo, "Ay, ¿será? ¿Será que sí o no? Me dice, dale, o sea, hazlo, matricúlate. A ti te gusta, o sea, al que le gusta le O sabe. sea, ¿y eso hace cuántos más años fue? Eso ¿Más? fue hace más o menos, espérame, estamos en el 2025. 25, en el 24, en el 23. Hace 2 años. Sí, como en pandemia. ¿Cuándo fue pandemia? En el 20. En el 20, no. Sí. Entonces fue en el 22, 23. Ok. Y yo, ¿será que sí? Y sí, la verdad, yo fui, qué requisitos necesito, cuánto vale, y fue así. La verdad lo hice a ojo cerrado. A ojo cerrado. ¿Y el método de estudio cómo era? ¿Virtual, presencial? No, presencial. Todo el tiempo, sí. Todo el tiempo fue presencial, de 6 a 10, de lunes a viernes. ¿De 6 a 10 de qué? De la noche. Y Yo en ese trabajaba en el día. Y en ese proceso que Walter te acompaña. Todo el tiempo. Walter ha sido, él estudia conmigo, él trabaja conmigo, todo el tiempo. Así como el amuleto. Sí, todo el tiempo. Mira que te cuento de que por alguna razón, no, en algún momento, algún día, y eso que sí fue 1 o 2, no fueron más durante el tiempo que yo estudié, que yo dejaba a Walter, digamos, con Michael o con Juan Esteban cuando llegaban a la casa temprano, entonces me decían, no más, deje a Walter. No, Y pero yo ya, llegaba, ya era más tranquilo sí, porque ya claro, eran dos sí, personas obvio, adultas, y ya yo eran llegaba, sí, familia, ya. claro, y Walter se queda muy bien con ellos, y yo sé que ellos, o sea, lo cuidan muy bien porque son sus hermanos y Ok. saben cómo se maneja Walter, ¿sí? Saben cuando Walter tiene hambre, cuando Walter quiere chichi, o sea, entonces yo me Ya voy lo muy conocen, tranquila, sí. claro. Y yo llegaba a clase y los Pero profesores... en los días, perdón que la interrumpa, en los días que lo dejaba igual seguía la incertidumbre de cuando comenzó a trabajar o ya no, o si había algo de que Sí, claro, mi niño claro, está sí, claro, siempre. todo el tiempo, sí, claro que uno, A pesar ay, de que y ya- mi niño, sí, y yo, ay, y el teléfono, entonces, Ma y Walter, bien, Ma, bueno, pa, cuidado con el niño, o con Juan el niño, bien, bueno, papi, ojo con el niño. Siempre ha estado la incertidumbre. Total, O sea, cuidado que... incertidumbre no es como el instinto protector. Sí, total, claro, siempre, y siempre va a existir, y cuidado, me lo dejan resbalar, no me lo dejen sin zapatos, pónganme, ¿sí ve? Son como esas cosas de que uno cree que pueden pasar. ¿Ve? ¿Qué más? Y en el proceso del estudio, Walter nunca fue impedimento. Para nada, para nada. Era tanto así de que cuando yo llegaba a clases en Walter, los profesores, Sandra, ¿y qué pasó con Walter? Ah, ya, Sí, prácticamente lo que eres, ya extrañaban, era o como sea, otro estudiante. sí, total. Ya lo extrañaban porque Walter compartía hasta en clase.
porque él habla, o él escucha a su manera, su entendimiento, y digamos, estábamos en clase, los profesores preguntaban algo y él respondía como, no, ¿sí me entiende? Entonces ya todo el mundo sabía y manejaba y les gustaba la compañía de Walter, que cuando yo no lo llevaba, lo extrañaban. Me preguntan, Sandra, ¿qué pasó con Walter? ¿Por qué ¿Y no por qué trajo? no trajo a Walter? ¿Dónde está Walter? Todos los profesores me preguntaban por él. O sea que nunca fue impedimento. Jamás, jamás, jamás con Walter fue impedimento, jamás con Walter mis tareas, mis quehaceres de la casa, mis obligaciones, porque yo trabajo también, entonces yo trabajaba, mis quehaceres de la casa, mis deberes cuando yo estaba estudiando, mis trabajos, mis exposiciones, todo, y el estar en clase, o sea, todo el tiempo era con Walter. Entonces, Walter nunca ha sido un impedimento para mí. A pesar, Mándales mira, a pesar de mi edad, Santiago, a pesar de mi edad que yo te contaba de mi inocencia. corte. No, qué muchachito tan cansón. Papá. Toco grabado. ¿Yo grabado? Déjelo. No, hablemos que es el niño muy decente, muy juicioso y después pone eso. Zapa. Corte. Papá. ¿Eso era lo que ustedes decían en clase, Walter? ¿No? No. Que yo te iba a contar que mira que a pesar de mi corta edad, de la inocencia con la que fue el proceso del embarazo, del nacimiento de Walter, nunca, hasta el momento, yo he visto a Walter como una carga, como esa carga que pesa de que no puedo hacer, no me puedo mover, no puedo emprender, no quiero. No quiero hacer, no puedo, No me deja. no me deja, no, como que Walter fuera ese obstáculo. O sea, pero como inconscientemente, pues sí lo llegó a pensar en algún momento, me imagino, como de que sí, de pronto. Miedo, Sí, como era que miedo. más que Sí, sí. era miedo de si yo hubiera sido capaz, seré capaz, cómo voy a hacer para sacar a Walter adelante, cómo voy a hacer para criarlo, cómo voy a hacer para trabajar, quién me lo va a cuidar, era ese miedo, Eso, da ese como miedo. las dudas, el Claro, miedo. todo eso, pero que yo en algún momento de mi vida diga que Walter ha sido una carga en mi vida, nunca. Nunca, porque Walter no ha sido esa carga ni para mí ni para mis hijos. O sea, Walter ha sido como ese complemento en la vida de nosotros. El impulso antes. Sí, ese impulso, ese coraje, con decirte que tú sabes por qué se llama tiendas Wala, inversiones Wala. No. Walter ha sido siempre nuestra inspiración. No sé si tú has visto las fotos que hay de Walter, todo ha sido dedicado a Walter. Tiendas Wala se llama, empieza con W y termina con W. Walter empieza Walter con W Sí. y termina con Walter Oswaldo. Entonces W y W. Entonces Walter siempre ha sido la inspiración de nosotros en casa, para mí, para estudiar. Exacto, más Yo que la quiero, carga, él claro, ha sido como el motor de que no, al total, contrario. de todos. Ha sido como ese impulso que, que queremos como que Walter sea esa personita importante en la casa de nosotros, especial, no solamente por su condición, sino por ese lugar que él ocupa en la vida de cada uno de nosotros. Queremos que lo mejor esté Walter, que Walter esté lo mejor. Queremos que, yo creo que a mí en el Líbano, a mí la gente me conoce por Walter. Por Walter, sí. Por Walter la gente me referencia a mí por Walter. Y mira que es tanto así que lo mismo, yo dejo mi niño una que otra vez, de pronto con Michael, con Walter, y salgo Con yo Juan. sin Walter, con Michael o con Juan, y salgo yo sin Walter, y la gente del Líbano, o sea, muchísima, no te puedo decir nombres porque es mucha gente del Líbano. Y, hola Sandrita, ¿cómo? ¿Y el bebé? ¿Y el niño? Qué raro verte a ti sin Walter. Qué extraño verte a ti sin el niño. ¿Por qué no traes el niño? ¿Cómo está Walter? O sea, todo el mundo ya, o sea, Walter es una referencia en la vida mía. O sea, yo ya no puedo salir en el Líbano sin Walter.
porque ya todo el mundo ya es qué Todo el pasó mundo con que pasó Walter. con Sí. Walter, sí. A mí me referencian mucho en el Líbano por Walter. La gente conoce a Walter, la gente vive encantada con Walter. Ellos dicen que Walter es un ser tan especial. La gente dice, ven tú, cómo lo mantienes de lindo. La gente mantiene como con esa admiración de, ¿tú lo afeitas? ¿Quién lo afeita? ¿Quién lo cambia? ¿Quién lo viste? Es que tú lo Lo mantienes baña. muy lindo, es que tú esto, es que tú lo otro. Entonces, o sea, eso yo quiero referenciar a todas las mamás que tengan un niño o una personita con una discapacidad, porque muchísimas veces, no en estos tiempos, pero sí en tiempos atrás, estos niños con una Condición. discapacidad, con una condición, eran niños de que los mantenían escondidos, de que era el de no sacar, el de no, que no lo vea la gente, Como la vergüenza. el que sí, el que para qué le compramos, para qué lo vestimos, no, eso es muy caro, ¿sí me entiende? O sea, era como la vergüenza de la casa, como el, no, o sea, nosotros tenemos que hacer de que a estas personitas, o sea, que sean visibles, no solamente para nosotros en el hogar, sino para la sociedad que, perdón, o sea, son cosas que pasan en estudio, no pasa nada, lo que pasa es que Walter se tropezó, pero él es muy juiciosito. Ya, papi, tranquilo. Que veamos de que ellos se merecen todo, de que son ellos quien merecen de que estar bien. Ellos no eligieron por ninguna circunstancia, ni nosotras como madres, Nacer así. nacer así. No, ellos no lo eligieron, o sea, no fue una opción. Sí, nadie tiene la culpa. Exactamente. Entonces, yo creo que lo mejor de nosotras como mamás, de familia, de sociedad, de todo, o Como sea, personas. como personas, o sea, lo mejor es para ellos y tiene que ser así. Bueno, entonces dice que la droguería fue porque siempre le llamó la atención. Total. Siempre. Bueno, volvemos a Quería. tomar el tema. Y fue así, o sea, empecé a estudiar. Yo digo que todo es un proceso y todo es en su tiempo. Y yo empecé a estudiar sin pensar de que, o sea, esa droguería iba a ser todo como una secuencia, porque hubieron circunstancias en mi vida personales. Luego empecé a estudiar. Hice mi proceso estudiando, cumplí con mi formación académica y en el momento que yo terminé y que yo estaba haciendo las prácticas, resultó el local donde está ahorita la droguería. O sea, fue así, fue como toda una secuencia, Fue- como que Dios organizó todo, como que tranquila, mija, usted estudia, que yo hago todo. Y así fue. En el momento que yo estaba haciendo mis prácticas, llamaron a mi hijo, a Michael y a Juan, Ujú. de que ese local donde está ahorita la droguería, que si le interesaba, es más, no lo habían desocupado. Ahí estaba Medimás, creo que pues, toda la gente conoce que ahí existía Medimás, ni siquiera lo habían desocupado cuando a ellos los llamaron y le dijeron que si les interesaba ese local. Y pues obviamente mis chicos dijeron sí, nos interesa, pero en el momento que ellos tomaron ese local lo habían tomado para bodega. Ujú. Dijeron sí, lo vamos a tomar para bodega o para ampliarnos, bueno, X, pero sí nos interesa. Y en el momento que yo estaba haciendo las prácticas y eso, Michael, mi hijo, se sentó conmigo y me dijo, ma, igual, ¿qué vamos a hacer con ese local? ¿Usted para qué está estudiando? Y yo, pues para farmacia. Y dice, por eso, ma, usted está estudiando para farmacia, entonces, que se vea para qué está estudiando. Ah, la idea de montar la droguería Sí, fue de Michael. literal. O sea, yo estaba, como yo te digo, o sea, estaba estudiando, pero en ningún momento, ¿cómo se dice? Visualizaba o Sí, se nunca asimilaba visualizaste en- que podía ser ya. ¿Sí me entiende? Que podía ser ya porque
yo pensaba de que tocaba esperar hasta que yo tuviera no sé cuánto ahorrado para poder montar la droguería. Entonces Michael fue el que me dijo, por eso, ma, entonces, ¿para qué está estudiando? Entonces, que se vea, monte la droguería. Y yo, sí, pa, sí, pero, ma, y plata, ma. Y El May problema principal. claro, entonces May me decía, mami, empiece a hacer, esas fueron las palabras de mí, empiece a hacer lo que usted tiene que hacer, lo que usted tiene que hacer, que el resto lo hace Dios. Y me decía, mami, si usted tiene que, visualícese de que esa es su droguería, baje todos los días, lave el piso 3 veces al día si lo tiene que lavar, barra, limpie telarañas, corra, mire cómo va a acomodar vitrinas, mire cómo va esto, pero visualícese que esa es su droguería. Haga lo que tiene que hacer. Y yo, sí. ¿Y cuánto duró Y el así fue, proceso? y así fue, mira que empecé a hacer eso, entonces yo ya bajaba, ya ellos me instalaron un computador ahí en el salón, porque pues no teníamos nada, y me instalaron un computador que para que buscara proveedores, para que buscara medicamentos, laboratorios, entonces yo ya bajaba y hacía eso, entonces ya me fui enfocando como que sí, como que esa es la droguería. Ya Como empezamos, apersonando. sí, claro, ya ellos empezaron, cómo vamos a hacer las vitrinas, qué vamos a hacer. Fue algo así de, tenemos que empezar con lo que tenemos, pero lo importante es empezar. Y hoy en día es cierto, o sea, y lo comprendo y doy el testimonio de que si uno no empieza con los proyectos que tiene hoy, o sea, no lo va a hacer, porque uno se visualiza, yo me visualizaba cuánto tengo que ahorrar para montar la droguería. Yo quiero la droguería así, la quiero así, tengo que tener tanto para los medicamentos, para el montaje, para esto, para lo otro. Pero mira que fueron mis hijos, o sea, no más, usted empiece. ¿Qué vamos a hacer? Entonces empezamos a meter una Medicamento. vitrina, otra, hacerlo todo muy artesanal, porque literal fue todo muy artesanal. Acomodar una vitrina, un día la ponía para un lado, otro día la corría para el otro día ponía un instante, otro día lo quitaba, lo ponía atrás, adelante, bueno, empecé a hacer eso. Y cualquier día, o sea, ya vamos a hacer el pedido, vamos a hacer el pedido. ¿Cómo vamos a empezar? Medicamentos, hay cantidades de referencias, marcas, laboratorios, Sí, eso. pero ¿Qué es lo básico que uno necesita como de medicamentos para montar una droguería como tal? ¿qué es lo básico? O sea, entonces yo les digo, bueno, pero ¿qué vamos a pedir? Lo básico, los antigripales, antihistamínicos, antipiréticos, para hidratación, para la diarrea, para el colon, para el estreñimiento, para los cólicos. Es lo más pañales. Es lo más básico y así empezamos. Vamos a pedir de estos medicamentos porque obviamente pues empezando pues tampoco pedimos de todo. Ujú. Entonces vamos a pedir de estos medicamentos de a 2, de a 3, de a 12. Si eran más económicos pues pedíamos 3 o 4, ¿cierto? Así. Sí. Y así empezamos. Y les dijimos, lo vamos a hacer, la nevera con los líquidos, los pañales y los medicamentos esenciales. Y yo decía, no, venga, pero sí, mira, es muy distinto cuando tú estás estudiando que tú eres teoría, solo teoría, teoría, teoría. Pero tú eres quien eres en las prácticas, literal. O sea, allá la teoría es una cosa y las prácticas ya es saber cómo es que, o sea, cómo es que es realmente, cómo es la vida real. Sí. Y digamos, yo decía, no, venga, y si vienen y me piden tal cosa, y si yo no la tengo, no, era el pavor, el pánico tenaz. Entonces yo decía, "Ay, Dios mío, pero no compré tal medicamento, pero ¿cómo hago para saber la gente que necesita? ¿Cómo hago para no sé qué?" Y mentiras, mira que la misma gente le muestra a uno qué necesitan, qué se vende en una droguería. Entonces llegaba el cliente y yo decía, ay Dios mío, que me pregunten algo que yo tenga, que me pidan algo que yo tenga, que yo sí tenga el medicamento que viene a pedir ese señor, que viene a pedir esa doctora. Empiezan a entrar los médicos del hospital, las enfermeras, todo. Y yo era, ay, que yo tenga lo que me vienen a pedir, porque esos no, y no, qué pena. Y
Entonces la gente empezaba, ay, tienes tal cosa, y yo ya relajada, yo decía, no, no lo tengo, pero ¿cómo se llama? Qué pena, ¿me puedes dar el nombre? Lo voy a apuntar, y yo lo apuntaba. Llegaba el otro tal medicamento, sí lo tengo, no lo tengo, me regalas el nombre, lo voy a O sea, fue, apuntar, y ya te lo tengo. fue también gracias a la gente que Sí, pudiste ampliar y el ese es el inventario. claro, y ese es el proceso es ese, o sea, uno tiene que empezar con esas bases, o sea, porque hay medicamentos que tú empezando, tú compras y resulta que no tienen salida. A mí me pasó porque hay medicamentos que lo dan las CPS, ¿ves? Ujú. Hay medicamentos que los dan las CPS El que, hospital. claro, que tienen muy poquita salida, que de pronto los compran cuando no los hay, que no se los entregan, pero los entregan ellos. Entonces, y a mí me pasó, o sea, yo al fin principiante, Sí. y a mí me pasó, yo unos medicamentos que se me quedaron, otros medicamentos que no tuve, pero que la misma gente me los pedía, y yo los apuntaba, entonces para la próxima vez que llegaba la persona que lo había pedido, pues yo ya lo tenía, y así, o sea, la misma gente lo va direccionando a uno. Ok. Y así fue que comenzamos con la droguería Voilà. Digamos, la droguería ya está en el pic que tú dices, ya tengo mi droguería, o piensas Sí. ampliarla más. Claro, claro, yo quiero más, o sea, yo no O me sí, o quiero. sea, ¿cuál es el enfoque que tiene la droguería como tal a futuro? Yo, el enfoque que yo tengo, o sea, como la visualizo como una distribuidora de medicamentos. Más que una droguería, es como una Sí, distribuidora. total, la visualizo. Ok. Así la visualizo, o sea, yo quiero más, o sea, de verdad. Porque empezando que los medicamentos son cantidades, son muchos, son miles. Y todo el tiempo hay nuevos medicamentos. Entonces yo quiero que la droguería Wala sea distribuidora de medicamentos Wala del Líbano. O del Tolima. Sí, o del Tolima, sí, está bien. Todo el Sí, proceso. total, así es. Y obviamente, o sea, La queremos frase que le iba a hacer al principio que ya Dios se encarga del total, resto. exacto. Haga lo que usted tiene que hacer, que lo demás lo hace Dios. ¿Qué mensaje le gustaría a usted decirle a las personas, ya sean madres, padres, hijos, tíos, sobrinos, etcétera, que tengan pues un familiar con algún tipo de condición especial? No necesariamente así, sino que pues ahí por circunstancias de la vida, ya sean accidentes, Sí, por errores, bueno, X o Y motivo, hay personas que quedan en discapacidad y hay personas que no estaban preparadas y les toca total. hacerse cargo. ¿Qué mensaje le darías a esas personas? Bueno, pues el mensaje que yo les doy como mamá con un niño, una personita con una dependencia, eh, no hay límites. O sea, los sueños, para los proyectos, para ser lo que usted quiere ser, o sea, no hay límites. Un niño con una discapacidad no es un límite. Al contrario, es esa fuerza, o sea, que sea El impulso. el impulso para usted poder hacer las cosas. El no poder, el no quiero, es que él no me deja, es que no soy capaz, es que sí, por él no puedo estudiar, por él no puedo trabajar. O sea, las circunstancias son muchas y o sea, pueden ser distintas, pero límites no hay. No hay límites para querer es poder. Y cuando usted quiere, usted puede. Cuando usted se propone, cuando usted está enfocado y usted tiene propósitos en su vida, usted va por ellos. Bueno, doña Sandra, como para ir terminando, entonces, usted de todo este tiempo, de todo este proceso, de la vida, de pues todo el camino que ha recorrido con Walter, ¿en algún momento tuvo alguna frustración? Sí, sí, nosotras también nos frustramos, también lloramos, también sentimos tristeza. Sí, muchas veces. Muchas veces cuando digamos hay momentos quizás que nosotros vemos otros niños, otras personas que pueden hacer otras cosas, un compartir, el, el, Jugar. el jugar, el disfrutar un paseo, una piscina, el bailar, el ser independientes y ver que nuestros hijos no pueden, eso frustra, pero no limita a estar con ellos, a la lucha, a seguir adelante.
Eso no impide tampoco no salir. impide. Nada. No, no, nada, nada. Que como mamás nos frustramos, claro, obvio, porque tú quieres ver su hijo saltar, correr, hacer muchísimas cosas, pero el amor no cambia. El amor no cambia, el seguir, la lucha, la constancia, el permanecer ahí con ellos, no Madre es cambia. madre. Sí, Listo, doña Sandra, pues muchas gracias por acompañarnos, por brindarnos pues el testimonio, por brindarnos su experiencia, porque pues sí, ha sido un camino largo y complicado, ¿no? Porque pues fácil no ha sido. Eso sí es mentira de que le diga que eso es fácil no es. Pues doña Sandra, llegamos al final. Muchas gracias a todos por conectarse, pues espero que se hayan podido llevar un muy bonito mensaje. Esas palabras pues para muchas personas puede ser inspiración, puede ser el detonante, la cosita que les falta para decir, no, yo puedo salir adelante con o se sin puede. la persona. Si tienen alguna persona con discapacidad, que digan, vea, si esa señora con ese muchacho en su situación pudo, pues yo que tengo también algún familiar o no tengo ningún familiar, pues puedo hacerlo. Y eso es lo que queremos brindarles con este proyecto que estamos empezando. Si hay muchas fallas técnicas, es por eso mismo, estamos empezando, pero pues es el mensaje que queremos brindarle. Sí, Pues que cualquier persona puede emprender, no importa la situación, no importa la edad, no importa nada. Cualquier persona lo puede hacer, cualquier persona puede seguir adelante. Y es el mensaje que queremos compartirles. También agradecerles pues a las droguerías Gualao y a tiendas Gualao, que son patrocinadores oficiales de este proyecto, a la Academia de Artes Audiovisuales Mag 90, que también nos ha prestado este espacio, los equipos, todo, agradecerle de corazón y nos vemos en una siguiente entrevista.